Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pamela de Taller Pamelensi. No sé si tal vez conoces mi trabajo, te invito a conocerlo en mis redes sociales. Bueno, te quiero contar un poco de por qué estoy haciendo este video. Resulta que quise hacer como un recuento de todo lo que me ha ocurrido en este tiempo de emprendimiento desde el año 2012 cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y emprender. ¿Cierto? Me puse a hacerlo y lo iba a escribir, pero digamos que la escritura no es mi mayor fortaleza, así que decidí hacerlo con unos dibujitos y me pareció muy interesante porque tuve que hacer memoria de todo lo que me ha ocurrido desde ese entonces, todas las cosas que han pasado, no solo con Taller Pamelensi, y me di cuenta que es un camino recorrido y que pues llegué a varias reflexiones, ¿cierto? Que no son reglas generales, pero me parece que de pronto para ti, si estás interesado o interesada en tener algún emprendimiento, lo estás pensando o ya lo tienes, y de pronto te puedan servir las reflexiones o de pronto te puedas sentir identificado, identificada con lo que yo estoy diciendo. eh, pero bueno, el recorrido lo vas a poder ver si te quedas en este video, lo vas a poder ver después de esta introducción. Primero quise, digamos que, contarte cuáles fueron mis reflexiones en el recorrido que hice, en el que dibujé, porque pueden ser de pronto aportes. ¿Listo? Entonces, en la primera reflexión a la que llegué, definitivamente es que el camino del emprendimiento es una montaña rusa. Es una montaña rusa donde hay altibajos. Todo el tiempo estás así, subes, bajas. Eso es súper normal. Con varias personas que he hablado sobre el emprendimiento, siempre también he dicho que el camino del emprendimiento es un camino empedrado. Y no lo digo como para que las personas digan, no, qué susto el emprendimiento, qué susto, no, yo definitivamente no me meto en eso. No, no se trata de eso y no se trata de asustar. Pero sí es muy importante que sepas que no es un camino fácil. Cuando yo empecé a emprender, alguien me alcanzó a decir como no, pero es que tú, cuando empecé con Pamelensi, no, pero es que imagínate hacer 1 millón de pesos con Pamelensi, no sé, difícil, ¿sí? Entonces es eso, es como que hay muchas personas cuando tú emprendes van a llegar mil comentarios y que te van a bombardear con comentarios y con opiniones, y tienes que tener cuidado con eso porque muchas personas te hablan desde sus miedos, ¿sí? Entonces es importante creer, pero también es importante escuchar a las personas que de pronto han tenido la experiencia y las que sí han construido algo y han podido y han tenido esas experiencias en las que uno puede, digamos, no caer en esos errores en los que comúnmente caen los emprendedores. Entonces, por eso te digo, el emprendimiento es un camino empedrado, es un camino que es complicado, ¿cierto? Y lo que sí te quiero recomendar y a lo que va mi reflexión es que uno debe, en lo posible, emprender algo que a uno le encante, definitivamente. Tiene que ser algo que a uno le guste muchísimo. Tiene que ponerse esos tenis para que en el camino no se canse tan rápido y para que en el camino pueda, digamos que sostenerse en el tiempo y hacerse más cómodo ese camino. ¿Y por qué escoger un emprendimiento o algo que le fascine a uno mucho y que le guste, que sea su pasión? Pues porque eso le va a, digamos que le va a ayudar a uno para los sacrificios que uno tiene que hacer en cuanto a dinero, en cuanto a descanso, en cuanto a todo, el mismo trato con los clientes, todas esas cosas. Si uno está haciendo lo que le fascina, créanme que va a lograr, digamos, sostenerse más en el tiempo. Nunca, nunca, y esto sí para mí es una regla general y esto sí lo digo con todo, es que uno nunca debe emprender algo porque al vecino le fue bien. Uno nunca debe decir, este vecino le está yendo bien con eso, yo creo que es que eso es buen negocio, entonces yo lo voy a hacer. Porque un emprendimiento depende de muchas variables. El éxito de un emprendimiento depende de muchas variables. Muchas personas pueden pensar que porque hacen lo mismo y se dedican a lo mismo, no. Porque las variables pueden ser el tipo de clientes, pueden ser los precios, puede ser el empaque, puede ser el servicio al cliente. O sea, hay muchas cosas que hacen que dos negocios jamás sean iguales. Así lo intenten. Entonces nunca, nunca intentes el negocio de tu vecino porque al vecino es que le va bien. Jamás. Eso es un error gravísimo. Entonces, mi segunda reflexión es que las decisiones, como emprendedor, tienes que estar tomando decisiones todos los días.
y esas decisiones deben ser lo más acertadas posibles. No significa que tú tomas una decisión y seguro te va a ir bien. No, no es eso. Tienes que intentar tomar las mejores decisiones que creas. Seguramente algunas de ellas no, no van a tener éxito, ¿sí? Algunas te van a hacer caer, pero siempre que las decisiones que tú tomes en tu día a día, en una conversación, en la comunicación, en una publicación, intentes que sean lo más acertadas posibles, ¿cierto? Jamás se debe dar por entendido que uno ya llegó a la cima, que uno ya no necesita avanzar, que tu emprendimiento se queda estático porque ya simplemente me conocen y yo soy así, y seguramente van a llegar a mí los clientes y yo no tengo que esforzarme en lo absoluto porque yo ya soy quien soy. No, eso es un error gravísimo, y yo digo que los negocios tienen que ser dinámicos todo el tiempo, tienen que estar mejorando. Uno tiene que abrir esa brecha o generar más esa distancia, porque siempre hay personas que están pensando o queriendo hacer lo que tú haces. Entonces, entre más diferencia generes con la gente que está por ahí, esa distancia va a hacer que sea difícil alcanzarte, ¿cierto? Entonces, súper importante que jamás des por entendido que tú ya lo tienes todo y ya estás en la cima y no tienes que esforzarte más. Hay que estar moviéndose, hay que estar haciendo cosas, sacando cosas nuevas, y eso es súper importante. La prepotencia la castiga la vida, impresionante. O sea, he visto casos que pueden haber negocios súper exitosos y simplemente consideran que ya no tienen que hacer nada más, y pues viene el mundo y te lo come y se lo lleva. ¿Listo? Entonces, súper importante eso. Otra reflexión es que tuve es que, bueno, lo van a ver en el recuento que hice, es que Taller Pamelensi también ha tenido caídas. Digamos, mucha gente me dice, no, yo veo que a ti te va súper bien con eso, y gracias a Dios sí hemos tenido mucho éxito, muchas cosas, pero también hemos tenido caídas por decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Esas decisiones como en las redes sociales de las personas. O sea, esas cosas uno no las publica. A mí no me gusta estar publicando, quejándome o digamos, denunciando a alguien, pero uno también ha tenido caídas, y yo pienso que las caídas tienen que darnos experiencia. Eso pasa como en las relaciones amorosas. Si tú eres una persona que estás consiguiendo, buscando marido, no sé, y entonces te buscas un patrón de hombre que siempre es el mismo tipo, pero porque te gustan tales cosas, entonces caes y vuelves y te metes con una persona que no te conviene, pero después buscas una persona igual y buscas una persona igual, siempre te va a pasar lo mismo, porque el patrón, si mantienes ese patrón, siempre los resultados van a ser iguales. Entonces me parece como súper importante que de esas caídas aprendamos. En el emprendimiento pueden haber, por ejemplo, unos ejemplos de caídas. Puede ser, por ejemplo, que alguien te estafa. A mí me ocurrió una vez y eso a mí me sirvió para toda la vida. Una persona que conocía de mucho tiempo atrás, y pues hice unos productos, los envié, inclusive yo misma pagué el envío, y esta persona nunca me pagó. Y ese ejemplo me sirvió a mí, porque yo decía, pues si alguien que me conoce, sabe de dónde vengo y me hace esto, ¿qué puedo esperar del mundo, no? Entonces no se trata como de simplemente volverte súper desconfiado y todo, no, pero también tienes que ser mucho más cuidadoso. Entonces ya se te vuelve una política de pago para evitar que te rompan el corazón, y así. Entonces es muy importante que de las caídas nazca la experiencia y las buenas decisiones para el futuro. Entonces hay que aprender de eso. Otra reflexión que yo tuve es que crecer en un emprendimiento no es necesariamente tener más personas o montar sedes y sedes y sedes. Si un negocio te lo permite y funciona así y necesita los espacios y todo, maravilloso. Pero a veces tenemos una mala creencia o un mal concepto de lo que es crecer. Y yo me di cuenta que en el emprendimiento, crecer es volverte más eficiente en cuanto a recursos, en cuanto a los gastos, en cuanto a... Eso es crecer. Crecer hoy en día, la misma situación y todo este tema de la enfermedad, el COVID y todo, nos ha enseñado que la virtualidad es muy eficiente, ¿cierto? Que tener una tienda virtual es eficiente. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando
y lo van a ver más adelante, cuando yo sentí que estaba creciendo y creciendo, por el contrario, estaba mi eficiencia y mis ganancias y todo, pues se estaba volviendo cada vez menor. Y yo decía, no entiendo por qué yo estoy creciendo, pero estoy creciendo ¿para quién? De pronto por imagen, porque las personas piensen que uno está creciendo, pero a la hora de la verdad no es así. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso como emprendedor, porque uno muchas veces piensa como cuando uno monta un negocio y entonces compra 1000 máquinas y compra 1000 cosas y todo y se llena de cosas y cosas y cosas y la inversión es enorme, pero ¿a quién le vas a vender? O sea, finalmente, ¿cuáles son tus clientes? ¿Ya buscaste a quién? ¿Ya sabes a quién le vas a vender? Ese es el punto, que muchas veces empieza al revés y ese es un error muy grande. Uno tiene que ir creciendo a medida que el negocio lo va pidiendo, ¿cierto? Si el negocio no te lo pide con tu capacidad instalada y tus recursos, estás bien y ves que puedes de pronto mejorar algunas cosas, reducir algunos costos sin afectar la calidad de tu producto, pues digamos que esa es la manera de crecer, ser más eficiente, poder lograr mayor ganancia con lo que tienes. Eso es crecer. Entonces, mucho cuidado con el tema y el concepto de crecer. Otra reflexión que hice es que es importante tener los ojos y los oídos súper abiertos. No crean que, por ejemplo, en el taller Pamelensi un día yo me desperté y dije, bueno, ya sé, voy a hacer a las personas en versión muñequito. Eso pues puede ser muy chévere. No. Taller Pamelensi, desde sus inicios, y lo van a ver, nació a petición de las personas. Es decir, yo empecé a publicar en redes sociales y todo, entonces las personas me decían, oye, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no me haces lo otro? ¿Por qué no me haces esto? Ahí yo empecé a identificar qué era lo que mis clientes o las personas que les gustaba mi trabajo querían ver y querían obtener. Entonces es muy importante, o sea, y todavía uno tiene que aprender y uno sigue cometiendo de pronto a veces errores o no errores, pero a veces le siguen pasando esas cosas. Uno da por entendido, esto va a gustar porque sí, esto va a encantar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo monté aquí mi local y yo dije, no, es que en Cajica nadie vende pañolensi y esto va a gustar porque, o sea, uno tiene unas creencias y ni siquiera creo en los estudios de mercado tradicionales donde te dice que las personas van a y que están dispuestas a pagar tanto, ni siquiera creo tanto en eso, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado, pero sí empezar a escuchar qué es lo que la gente necesita, qué es lo que las personas necesitan, qué te dicen, cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí las mismas personas son las que van llevando tu emprendimiento. Para mí ha sido impresionante. Soy consultora de servicio al cliente, entonces eso hace también que para mí sea súper importante la opinión de los clientes, más allá de que además doy muy buena atención y siempre estoy muy pendiente en lo posible, en lo que puedo con el tiempo que tengo. Es eso, estar pendiente de las opiniones de los clientes, siempre, de tener los ojos y los oídos bien abiertos. Listo, otra reflexión que hice es que hay que enfocarse en lo que nos hace felices a cada uno de nosotros. Es muy, muy, muy importante. O sea, se los digo porque uno muchas veces piensa que, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo soy economista de profesión, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo decepcionar a mi papá que pagó una carrera y cómo no, digamos, empezar un trabajo de pronto en algo que no me gustaba? De hecho, a mí no me gusta la economía como carrera. Fui profesional de economía por cosas de la vida, por cumplir de pronto también como con algo que ni me estaban exigiendo mis papás, pero yo quería como cumplir con eso y me valieron unas materias porque empecé a estudiar ingeniería. O sea, malas decisiones, mucho dinero en juego. Y yo siempre quería como que, me puse a pensar que yo siempre quería que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Y yo por eso tenía que estudiar algo que tuviera números y que fuera como más intelectual y terminé estudiando economía, pero realmente era algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Obviamente cuando uno sale del colegio uno es muy chiquito y uno todavía no entiende como y no se conoce bien y no conoce cuáles son sus gustos y uno no se da la oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, yo digo, hubiera estudiado un diseño gráfico, un diseño industrial, me hubiera encantado. Sé que las cosas uno las vive porque las tiene que vivir. El paso por la universidad, de pronto la economía de pronto me ha dado cierta habilidad para analizar cosas,
pero digo como que qué rico hubiera sido poder estudiar otra cosa, invertir ese dinero en otra carrera, algo que en este momento me hubiera contribuido mucho a lo que estoy haciendo. Por eso digo, no, yo usualmente no trato de no arrepentirme de lo que hago, pero digo, pues, economía, ¿de dónde salí yo economista? Y es por eso, porque yo sentía que yo tenía que corresponderle a mi familia y a mi papá el gran esfuerzo que estaba haciendo al pagarme una carrera profesional. Cuando después emprendí bueno, decidí ser consultora en servicio al cliente porque tuve un trabajo donde ese tema me fascinó y vi cuáles eran las mejoras que se podían hacer y decidí montar eso y también me gané unos recursos y decía, pero es que yo cómo voy a decepcionar como al país porque me gané unos recursos y mi esposo, que en ese momento era mi novio y entonces qué van a pensar que yo dejo botadas las cosas y seguí en algo, pero yo me empecé a desconectar de eso que estaba haciendo porque sentía que estaba encontrando otra cosa que me hacía feliz, a mí. Y me empecé a desconectar. En su momento fue una cosa, pero después fue cambiando y fue otra. Entonces, mi reflexión es que nosotros tenemos que encontrar algo que definitivamente nos haga felices a nosotros. No lo que piense el mundo, no lo que piensen tus familia, nada, nada, porque finalmente uno es el que se va a esforzar, uno es el que va a trasnochar, uno es el que va a pasar los tragos amargos, uno es el que va además a ser feliz, uno es el que va a vivir eso. Entonces, ¿qué te importa lo que los demás piensen? No importa, no importa. No importa si de pronto la gente te dice, pero tú siendo profesional, o sea, de una muy buena universidad, ¿te vas a dedicar a hacer muñequitos? ¿Sí? Y lo que yo les contaba al comienzo de este video, o sea, las personas te van a seguramente decir muchas cosas y de pronto van a subestimarte porque la gente habla desde sus propios miedos, la gente que no ha construido nada te va a decir, ¿cómo lo vas a lograr? No, eso es muy difícil, eso es muy complicado, no sé. Uy, no sé, pues porque para mí sí tener un trabajo, ¿no? Pues obviamente no todo el mundo está para emprender, ni todos los momentos en la vida son para emprender, ¿sí? Si tú tienes un alma de emprendedor, seguramente en el camino va a llegar la vida, te va a dar la señal y te va a decir, hazlo, ya, es el momento, ya. Y lo vas a saber identificar, pero no todos los momentos son para emprender. Sí, de pronto tú tienes que vivir primero un proceso de tener un jefe, de cumplir unas reglas, de saber cómo funciona una empresa y eso te va a dar mucha experiencia para cuando tengas tu propio negocio y además vas a entender mucho más también a los jefes. Yo tuve un trabajo donde yo alegaba y decía, no, es que los derechos, el bienestar de los empleados, cuando ya yo soy la que lleva el barco y la que lleva el timón, me doy cuenta que esas exigencias son súper dolorosas cuando uno tiene un equipo de trabajo y se da cuenta que las personas no tienen la camiseta puesta porque finalmente para ellos es un trabajo. Entonces, todas esas cosas de pronto uno necesita vivirlas, ¿cierto? Pero uno tiene que estar donde está feliz uno. Esa es mi mayor reflexión. No importa si tu mayor felicidad es tener un trabajo, o sea, si a ti te gusta tener un ingreso fijo y quieres, no sé, eh, quieres tener un ingreso fijo y eso te brinda estabilidad y te sientes segura así, pues eso es súper válido, o sea, no está mal eso. Pero si tú quieres emprender, emprende lo que a ti te hace feliz y no lo que los demás te digan que hagas o dejes de hacer. Ojo con eso. También a eso voy con que mi reflexión, que la tranquilidad vale millones de pesos y va de la mano con lo que acabo de decir. Uno a veces piensa que, bueno, uno tiene un sueldo, entonces uno no cumple, uno quiere, no, digamos, le da miedo cumplir un sueño porque uno pues tiene un trabajo donde gana tantos millones de pesos. Yo les quiero decir que la paz y la tranquilidad y la satisfacción también tienen un costo. El estrés que uno puede tener en un trabajo, también me parece que el estrés daña la salud y ese estrés, que es un estrés diferente al que uno vive cuando es emprendedor, ese estrés vale millones de pesos. La tranquilidad de poder tomar uno sus propias decisiones y todo, la paz que uno siente al tener a que las cosas dependan del esfuerzo de uno, para mí eso vale millones de pesos. Y para mí, Pamela, que ya no me imagino, no sé mañana, pero no me imagino teniendo un jefe. Yo pienso que para mí eso, poder tener esa libertad, es como si me ganara el mejor sueldo, el sueldo del presidente, pues, del país, de verdad. Más allá de la plata, para mí la tranquilidad vale muchísimo.
Y por último, bueno, entre las últimas dos de reflexiones que hago para que pues ya no aburrir más porque ya se me extendió este video, es que uno tiene que aprender a decir que no, ¿cierto? Esa es otra reflexión. No siempre uno tiene que decir que sí. No siempre por ganarse algo de plata uno tiene que de pronto, a veces uno termina metido en unos cuentos, en unos rollos y resulta metido en más dolores de cabeza. O sea, se los digo yo porque por decir que sí a una situación de las que cuento ahí en mi recorrido, tuvimos problemas financieros fuertes por no decir no y por decirle que sí, algo que se nos presentó y que definitivamente pues digamos que sirvió de experiencia, pero fue un error. Entonces fue por eso, por no saber decir que no. Y uno tiene que saber, y eso lo aprendí de alguien que quiero mucho, que me contrató muchas veces y ella me decía, uno tiene que saber decir que no y zapatero a tus zapatos. O sea, no meterse en rollos que de pronto uno por ganarse unos pesos, no, por favor, eso sí, no lo hagan, hay que saber decir no. Si a ti te de pronto te hacen una cotización donde tú dices, uy, no, esto va a estar tenaz, esto, y tú mismo lo sabes porque uno tiene algo ahí que le dice, no, no, esto no conviene, no conviene por más de que se vea atractivo, no te conviene, no lo hagas, hay que saber decir que no, sin miedo, ¿sí? Muchas veces es válido el no, no significa que vas a, entonces es que no, es que eres cobarde, no, hay que saber decir que no y hay que saber elegir en qué lucha se mete uno. Y por último, que va de la mano con lo que acabé de decir, es que esa vocecita que te habla, tienes que seguirla. Se llama intuición. Y aquí sí voy con un tema, o sea, que va a sonar un poco feminista, pero en realidad es que nosotros, las mujeres, tenemos una intuición mucho más aguda, agudizada o aguda, como se diga, que los hombres. Entonces sí es muy importante cuando tú pidas una opinión a alguien, pídela, o sea, pide opiniones, está bien, pero sé tú quien toma las decisiones porque tu emprendimiento es tu bebé y tú sabes qué es lo que conviene. Yo me imagino que eso es como cuando uno tiene un hijo y viene la suegra y te dice haga así y viene la otra y te dice haga así. Y entonces tú, no, tú como que no sabes, bueno, finalmente, ¿quién es la que sabe qué es lo que le conviene a su hijo? Pues la mamá, ¿cierto? La mamá es la que tiene que tomar esa decisión, pero siempre ligado a su intuición. Entonces, lo mismo pasa con el emprendimiento. Hay que ser muy intuitivos, hay que creer, hay que pensar. No significa que los hombres no lo puedan hacer. Lo que pasa es que las mujeres somos un poco más, porque somos, de pronto somos un poco más sensibles y nos fijamos en más cosas. Pero sí te recomiendo súper, súper, súper importante la intuición. Tiene que ir de la mano en tu emprendimiento y seguro que las decisiones que tomes basadas en tu intuición te van a llevar mucho más rápido al éxito. Entonces, bueno, ahora sí, ya no más cháchara, les voy a compartir entonces el videíto en donde les cuento el paso a paso de Taller Pamelensi. Espero que les guste, espero que estas reflexiones pues las tomen, las asuman, las que les parezca que no, nada que ver, pues deséchenlas, no importa. Yo quería compartirlo desde hace bastante tiempo. Bueno, entonces muchas gracias por el tiempo, por escucharme, por estar aquí, por permitirme enviar este mensaje y transmitirlo. Bueno, chao, gracias.